Imaginar por un momento que la historia familiar de uno es como un rompecabezas gigante, Ujú. pero con un problema añadido. Alguien nos ha escondido la caja con la imagen final y de paso nos ha mezclado piezas de otro puzzle completamente diferente. Totalmente. Es que así es exactamente la investigación genealógica. Nunca tienes la imagen completa de buenas a primeras. Exacto. Pues esa es la premisa de nuestro monográfico documental de hoy. Hoy vamos a hacer una inmersión muy profunda en los apuntes y artículos exhaustivos del investigador Juan Bautista. Un trabajo tremendo, la verdad. Sí, y nuestra misión en este análisis es descubrir cómo la inmensa perseverancia de un nieto por arrojar luz sobre sus documentos familiares acaba reescribiendo por completo la historia de su propia familia. Y no solo eso, porque en el proceso destapa a una hermana que había sido completamente olvidada, nos sumerge de lleno en una de las pandemias más devastadoras de la historia, y al final revela una casualidad del destino que parece sacada de, no sé, del realismo mágico. Es que es de película. Vamos a comenzar desgranando un certificado de defunción que está plagado de contradicciones, luego viajaremos al fatídico año de 1918 y terminaremos en Ayamonte, Ayamonte, sí. una localidad costera preciosa donde dos líneas familiares colisionaron muchas décadas antes de saber que acabarían unidas para siempre. Así que bueno, vamos a empezar por el principio. Claro, el hilo del que hay que tirar. Llamado Francisco Domínguez Pulido. Juan Bautista, el investigador, consigue por fin su certificado de defunción. Y ahí vemos que este hombre falleció en abril de 1907 por una embolia cerebral. Hasta ahí digamos que es un drama familiar trágico, pero bastante común para la época. Ajá, pero aquí viene el dato que sacude los cimientos de la familia actual. El documento lista los hijos que Francisco tuvo en su primer matrimonio con Ramona. Nombra a Juan, a Lola, a Rafael, a Feliciano. Y fíjate bien, nombra a una quinta hija llamada Francisca. Francisca. Y el problema es que nadie en las generaciones vivas de la familia había escuchado hablar de esta mujer. Nadie sabía de su existencia. Absolutamente nadie. O sea, el silencio intergeneracional aquí es brutal. Y fíjate que ya era sumamente extraño un detalle de esta familia. Y es que el bisabuelo se llamaba Francisco, pero ninguno de los hijos conocidos había heredado su nombre directamente. Claro que en aquella época era casi una norma no escrita. Efectivamente. Él sí que se aseguró de llamar Feliciana a una de sus hijas en honor a su madre, Feliciana Pulido, e incluso llamó a un hijo Feliciano. Pero, bueno, hay que hacer un apunte curioso sobre esta hija, sobre Feliciana. Sí, el tema del registro. Eso es. Feliciana en realidad no figura con ese nombre en su certificado de nacimiento oficial. Exacto. Aparece registrada como Isabel, y a pesar de que en casa la llamaban Feliciana. Y aquí llegamos a lo más desconcertante de ese documento de 1907. También se menciona a la segunda esposa de Francisco, María Barroso. Que es la madre de Feliciana, ¿Eso es? o de Isabel para el registro. Eso es. Pues asombrosamente, en ese documento no aparece mencionada a Feliciana como sexta hija de Francisco. Omitida por completo. Vale, vamos a desempacar esto porque es muy fuerte. Es como leer el testamento de, no sé, de un monarca histórico y descubrir que el escriba se ha olvidado del heredero principal que está jugando en la habitación de al lado, pero ha añadido a un pariente fantasma del que nadie se acuerda. Es una analogía perfecta. Es que, ¿cómo es posible que un documento oficial omita a una niña de 2 años que vive en esa misma casa? Porque Feliciana nació en 1905, pero rescate el nombre de una hija de la que nadie hablaba. Pues a ver, para entender este despropósito burocrático, hay que analizar quién es el informante, quién va al registro civil a dar la cara. Claro. Y en este caso fue Lorenzo, que era el hermano del fallecido Francisco. Hay que ponerse en el contexto de Lorenzo en ese preciso instante. Su hermano acaba de morir de una embolia cerebral repentina. Madre mía, ¿el shock? Exacto, un shock absoluto. Lorenzo está bajo una presión emocional inmensa. Va al registro civil cometiendo errores por el nerviosismo del momento. No solo se olvida de mencionar a la hija pequeña de la segunda esposa de su hermano, sino que comete un error cronológico de bulto. ¿Qué dijo? Afirma que Francisco tenía 52 años en el momento de morir. Buf, claro. Pero el investigador, Juan Bautista, que es tremendamente meticuloso, no se queda con esa primera versión. Rastrea otros documentos, investiga las actas del propio Lorenzo y demuestra matemáticamente que Francisco no falleció con 52 años, sino con 49.
O sea, un error de 3 años, nada menos. Efectivamente, y esto nos enseña una lección fundamental a cualquiera que investigue documentos de este tipo. Los papeles oficiales de hace un siglo los rellenaban personas que muchas veces estaban sufriendo el peor día de sus vidas. Totalmente. Las matemáticas no mienten, pero la memoria humana bajo estrés falla muchísimo. Y a partir de este descubrimiento, el autor decide tirar de esta nueva pieza del puzzle, de su desconocida tía abuela Francisca. Claro, tenía que saber qué pasó con ella. Exacto. Se pone a buscar su certificado de defunción. Y cuando lo localiza, el hallazgo es devastador. Francisca falleció el 7 de noviembre de 1918. Uf, 1918. Cualquier historiador que vea ese año y ese mes ya sabe exactamente de qué estamos hablando. La pandemia. Efectivamente. El documento detalla la causa de la muerte como, cito textualmente, bronconeumonía gripal. Estamos hablando de la infame gripe española, que asoló a Europa y que causó alrededor de 300.000 muertos solo en España. Es una barbaridad. Y hay que contextualizar cómo atacaba este virus, porque no era una gripe normal. Para nada. Lo más trágico de la cepa de 1918 es que producía una respuesta inmunitaria desproporcionada, lo que en medicina se llama una tormenta de citoquinas. Ujú. Esto significa que no mataba preferentemente a ancianos o a niños pequeños con sistemas inmunes débiles, como suele hacer la gripe estacional. No, iba a por los fuertes. Exacto. Afectaba con una agresividad letal a adultos jóvenes y completamente sanos. Y ese perfil poblacional encaja trágicamente con Francisca en ese momento. Claro, y fíjate, esto le da un sentido repentino y dolorosísimo a una reliquia que la familia conservaba. La fotografía. Sí, la foto. Tienen una fotografía de la abuela Feliciana cuando tenía 13 años. Y en esa imagen la niña está vestida con un luto riguroso, muy sombrío. Claro, las piezas empiezan a cuadrar. Cuadran perfectamente. Feliciana nace en 1905. En 1918 tiene exactamente 13 años. Ese luto no era por un tío lejano, era el luto por la pérdida de esta hermana recién descubierta que se acababa de llevar la pandemia. Una hermana mayor que vivía con ellos y que de repente desaparece. Es desgarrador. Muy fuerte. Pero, entonces, ¿qué significa todo esto a nivel documental? Porque aquí el autor se encuentra con otro error oficial en los papeles. Otro más. Otro más. El certificado de defunción de Francisca decía que ella murió con 23 años. Cualquiera habría anotado el dato y seguiría con otra cosa. Claro, te fías del papel del Estado. Pero Juan Bautista no. Él busca el certificado de nacimiento y lo encuentra. Francisca nació el 1 de febrero de 1897. Así que las matemáticas vuelven a exponer la verdad. Tenía 21 años, no 23. Exacto. Tenía 21 años. Y esto me hace preguntarte, ¿acaso la tragedia de esta pandemia provocó un caos documental tal que las edades y los nombres daban igual ante semejante mortalidad? Sin duda alguna. Hay que imaginarse el colapso absoluto de noviembre de 1918. Los médicos no daban abasto, los ayuntamientos estaban saturados de cadáveres. Las familias enteras estaban postradas en cama con fiebre. O sea, un colapso total del sistema. O cuidando de los moribundos. Eran vecinos. Madre mía. En el caso de Francisca, si miras la investigación, el que informa de su muerte es un vecino llamado Vicente Morales Candela. Le preguntaron la edad de la chica y él dio una cifra aproximada a ojo, 23. Dijo 23 y así se quedó. Y el funcionario, que tendría una cola de 50 personas ese día para registrar muertes, lo apuntó sin más. Por eso es tan importante el trabajo de Juan Bautista, porque demuestra que los certificados de defunción mienten muchísimo sobre la edad real de las personas. Totalmente. Pero menos mal que localizó ese certificado de nacimiento de 1897, porque ese documento no solo corrige la edad de Francisca, es que nos da un dato completamente inédito sobre la profesión del bisabuelo Francisco. Ahí es donde la historia da un giro espectacular. Sí. Resulta que en ese documento consta que Francisco era guardia civil y estaba destinado en Ayamonte, en la calle Jovellanos, donde estaba situado el antiguo convento mercedario que servía de cuartel. Claro. Un guardia civil en la frontera con Portugal a finales del siglo XIX. Esto cambia por completo el paradigma geográfico de la familia. Y aquí es donde se pone realmente interesante la investigación, porque Juan Bautista, al ver Ayamonte, recuerda la otra gran rama de su árbol genealógico, la rama materna. La rama de los García. Eso es, su tatarabuelo materno, Vicente García, tenía una profesión muy particular.
Era carabinero del reino. Ujú. Un cuerpo especializado en fronteras y costas. Exacto. Y al investigar el expediente de Vicente, descubre que también estaba destinado en Ayamonte. Y exactamente en la misma época. De hecho, la hija de Vicente, que se llamaba Soledad, nace en diciembre de 1896. Apenas un mes antes que Francisca. Un mes antes. Es decir, tenemos a dos ancestros de ramas completamente distintas, la paterna y la materna, en dos cuerpos de seguridad diferentes, pero ambos militarizados, Sí. en el mismo pueblo fronterizo y al mismo tiempo. Y claro, yo me pregunto, Ayamonte no era Madrid, no era una metrópolis gigante, pero tampoco era una aldea de 3 casas. ¿Podrían haberse conocido de verdad o esto es solo una fantasía genealógica muy bonita? Bueno, la probabilidad sociológica de que se conocieran es altísima. Hay que entender que Carabineros y Guardia Civil, aunque tenían funciones distintas, porque Carabineros perseguía el contrabando y Guardia Civil mantenía el orden público, Sí. ambos estaban bajo el paraguas del Ministerio de la Guerra en esa época de la Restauración. Operaban en el mismo entorno fronterizo y portuario. Se cruzarían a diario. Pero claro, una cosa es cruzarse por la calle y otra es tener una relación demostrable. Claro, necesitas la prueba en papel. Y ahí es donde el autor llega al punto álgido de toda su investigación basándose en las fuentes. Él coge los dos certificados de nacimiento, el de Francisca por la rama paterna y el de Soledad por la rama materna. Ajá. Y compara las firmas que hay al pie de los documentos, las firmas de los testigos. Ostras. Y descubre algo asombroso. Los dos testigos de ambos nacimientos son exactamente las mismas personas. ¡Qué fuerte! Las mismas. Manuel Tapia Barroso, de profesión zapatero, y Manuel Ortega Vélez, de profesión industrial. O sea, los mismos dos señores atestiguando el nacimiento en ambas familias con un mes de diferencia. Exactamente. Y hay que subrayar la importancia enorme de esto. En aquella época, uno no iba por la calle y paraba a dos desconocidos para que le hicieran de testigos en el registro civil. Ya, no era un mero trámite administrativo cualquiera. Para nada. Los testigos solían ser amigos muy íntimos, compadres o vecinos de absoluta confianza de la familia. El hecho de que Francisco, el guardia civil, y Vicente, el carabinero, compartieran a los mismos testigos de confianza, demuestra inequívocamente que estas dos familias se conocían. O sea, se relacionaban de cerca. Estaban en el mismo círculo íntimo social, celebraban la vida juntos en Ayamonte. Fíjate qué maravilla. Dos funcionarios del Estado, patrullando la frontera, forjando una amistad a finales del siglo XIX, sin tener ni idea de lo que iba a pasar después. Claro. Porque aquí viene el gran final, cómo se cierra el círculo 75 años después. En 1966, ya en la ciudad de Huelva, un muchacho llamado Pepe y una chica llamada Charo contraen matrimonio. Pepe y Charo, sí. Pues Pepe resulta ser el nieto de aquel guardia civil, de Francisco, y Charo es la bisnieta de Vicente, el carabinero. Es decir, unen formalmente las dos ramas del árbol de Juan Bautista. Es que es poético. Esas dos familias, que ya compartían amistades íntimas 75 años antes, acaban fundiéndose en un matrimonio décadas más tarde. Es un descubrimiento brillante. A mí me maravilla y me hace reflexionar sobre la idea del azar frente a la predestinación. Quienes nos escuchan seguro que se lo están planteando también. ¿Es la fuerza del destino o es simplemente esa increíble red invisible que teje la historia de las familias a lo largo de las décadas? Yo me inclino por lo segundo. Tendemos a ver a nuestros antepasados como líneas rectas hacia arriba, aisladas unas de otras. Claro, el típico árbol genealógico tradicional. Exacto, un diagrama muy rígido. Pero en comunidades así lo que había era una red horizontal de conexiones. Todos estaban mucho más entrelazados de lo que pensamos. La genialidad aquí es haber logrado documentarlo con esa precisión gracias a dos firmas de un zapatero y un industrial. Es que tiene un mérito inmenso. Y la verdad es que esto resume el inmenso valor de la perseverancia de este investigador. Sin duda. Del hermano que estaba en shock. Fue la primera ficha de dominó. Así es. Al no conformarse, destapa una hermana olvidada, Francisca, a la que se llevó la gripe española. Luego corrige la edad de su bisabuelo. Y finalmente, tirando de otro hilo burocrático, saca a la luz una amistad de finales del siglo XIX que presagiaba silenciosamente una boda a mediados del siglo XX. Y todo por no rendirse ante los documentos, por cuestionar la verdad oficial de unos papeles que al final están escritos por personas fallibles. Totalmente. Y esto me lleva a una reflexión final que quiero dejar en el aire para nuestra audiencia.
para que cualquiera que nos escuche se lo lleve consigo hoy. A ver, Si revisáramos detenidamente los documentos de nuestros propios abuelos o bisabuelos, cruzando datos y haciendo las matemáticas, ¿cuántos secretos, cuántas hermanas olvidadas y cuántos errores oficiales estarían ocultando el verdadero origen de nuestra propia existencia? Seguro que muchísimos. Y más aún, si lo pensamos hacia el futuro, de todas las personas completamente desconocidas con las que nos hemos cruzado hoy por la calle o en el metro, ¿cuántas de ellas forman ya parte integral del árbol genealógico de nuestros futuros descendientes sin que tengamos la más mínima idea? Fíjate, es una idea que da vértigo. Da muchísimo vértigo, pero es un recordatorio fascinante de que la historia de nuestras familias nunca es solo el pasado lejano. En realidad, es el guión invisible que está dirigiendo nuestro presente todos los días.